Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Hemos iniciado a debatir en estos días ya la introducción de lo que significan los libros históricos. Pero antes de eso, nosotros habíamos dicho dentro de esta subdivisión, porque los libros históricos son conocidos de esta manera como libros proféticos en realidad. Estos 4 libros que nosotros vamos a estudiar, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Samuel y el libro de los reyes, dentro de esto también en la Biblia hebrea, a continuación del libro de los jueces, tenemos el pequeño fascículo, yo le diría así, ¿verdad? Aunque es todo un libro, el libro de Ruth. Son 4 capítulos, muy interesante también este libro, donde se nos presenta en este libro de Ruth como una continuación, digamos, de este libro de los jueces. Pero eso lo vamos a explicar mejor después, oportunamente vamos a procurar estudiar como un elemento positivo de algo que nosotros desde el capítulo 17 encontramos en esta historia que se nos narra de los libros de los jueces como una cosa muy, muy negativa. Bueno, vamos a ir viendo entonces nosotros en nuestro estudio, ahora que estamos haciendo, que estamos iniciando de los libros proféticos en general, le llamábamos a esto los libros proféticos, ¿verdad? Los profetas anteriores. Se les llama a estos 4 libros orgánicamente que tenemos aquí presentados por los autores sagrados o por el autor sagrado o por la escuela. Hasta incluso es una escuela deuteronomista según los estudios que también se hacen, ¿verdad? De los grandes biblistas nos presentan así como una gran historia. En una oportunidad nosotros en nuestro curso bíblico hablamos en la introducción a la Biblia como un eneateuco. No sé si ustedes recuerdan esta palabrita eneateuco, que quiere decir 9 libros. Es decir, estos 4 libros que nosotros ahora conocemos dentro de la colección también de los libros proféticos presentados como profetas anteriores, también se presenta como, según algunos estudiosos, y es muy interesante esta presentación, ¿verdad?, de estos estudiosos, a presentarnos como un eneateuco. Nos están diciendo que son
9 libros prácticamente la que conforman esta estructura del Antiguo Testamento, o incluso que podemos decir de esta escuela deuteronomista. Entonces serían los 5 primeros libros que nosotros ya hemos estudiado, el Pentateuco, pero luego más estos 4 libros que sería entonces el Eneateuco. Pero tenemos que argumentar y tenemos que decir por qué se presenta como un Eneateuco, por qué 9 libros y por qué solamente también 5 libros, por qué solo hablamos de un Pentateuco. Porque en nuestro estudio ya hemos dicho muy bien que el Pentateuco más o menos cierra una idea principal, una historia que se viene trayendo y que se va explicando y que terminaría con la muerte de Moisés y con la preparación a la entrada a la tierra prometida. Entonces aquí terminaría la cuestión como un resumen, ¿verdad? Como diciendo, Moisés que ha caminado con el pueblo, Moisés que ha liberado al pueblo, ya se sienten liberados. Muy bien, aquí terminó todo porque aquí ya hemos atravesado, llegamos hasta la tierra prometida. Como objetivo, como diciendo, hemos llegado a nuestra meta y ahora entonces comienza una historia, digamos, normal, no sé cómo decirlo, una historia que desde la tierra prometida, que siempre el Señor les ha dicho que sería de ellos, ahora ellos lo van a asumir. Y entonces lo importante es como decir, yo te liberé de Egipto, te puse en camino, llegaste aquí, estás ya frente a la tierra prometida. Moisés ya ha cumplido con su misión, con su función. En el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, Moisés se muere. Y entonces diciendo, bueno, aquí esa historia del Pentateuco se termina, aquí se acaba. Bueno, esa es una posible teoría, ¿verdad? Porque el libro del Deuteronomio nos narra un discurso final. Son 4 discursos en realidad que hemos estudiado también nosotros, de lo que Moisés va diciendo, instruyendo al pueblo. Primero va recordando las maravillas que Dios había obrado en el pueblo, cómo entonces el pueblo se pone en camino, llega entonces a entender que Dios les ama, que Dios les quiere, que Dios les ha llamado, que Dios entonces ha hecho de ellos el pueblo elegido. Y bueno, y desde ahí entonces viene ese segundo largo discurso de Moisés que principalmente se centra en elementos de cómo ellos tendrán que vivir en la tierra prometida. Y luego los otros 2 discursos finales que son más suplementarios, concluyendo con las bendiciones o las maldiciones también, de acuerdo a cómo, dice, ustedes van a vivir en esa tierra que yo les había prometido y que ahora les estoy dando. Entonces, como diciendo, aquí concluyó esa historia, lo que Dios ha prometido, ahora se realiza, ya te pongo aquí y ahora queda todo en tus manos. Pentateuco. Pero aquí, en la otra teoría de estos que hablan del Eneateuco, nos están presentando 9 libros entonces, el conjunto de una escuela deuteronomista, de una escuela que está pensando y que está entendiendo que la historia de la salvación, con todas las narraciones desde la creación, entonces ellos entienden el desarrollo y ellos dicen, bueno, nos encontramos ahora ante el Jordán. Pero recordemos, y es cierto eso porque si nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y siguiendo un poco más incluso todo ese capítulo 12, más adelante, vamos a encontrar que Dios promete 3 cosas importantes. Primero, promete la tierra. Bueno, pero aquí nosotros llegamos hasta frente a la tierra prometida, pero todavía no ingresamos a la tierra prometida. Podemos decir, y bueno, Dios ya te prometió esa tierra y ahora te va a dar. Pero en el fondo, hoy me bebé está enfrente. Y entonces los que dicen que la tierra prometida, es decir, los libros de Josué, donde encontramos la asunción, la toma de la tierra prometida, entonces recién se comienza a tomar y a entrar a esa tierra prometida por Dios desde el 6º libro. Y desde ahí entonces comienza a desarrollarse la otra historia. Vamos a seguir explicando mejor y volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad?
Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda y además en ese tiempo las bodas pues eran fiestonón. ¿Puede un católico ir a fiestas? ¿Puede un católico ir a un antro? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros como católicos, pues sí, estamos llamados a evangelizar esta sociedad. Y hay lugares, sobre todo quizá más en los jóvenes, en los que pues, uno frecuenta mucho, que uno pues, es parte de nuestra vida, ¿no? Que como pueden ser un bar, un antro, un lugar de fiesta. Y uno se pregunta y dice, bueno, pues yo puedo ir ahí o no. Por una parte, siento este llamado a evangelizar. Por otra parte, me doy cuenta que en estos lugares a veces pues, no se vive como yo quisiera vivir, no va tanto conforme a mis valores. Y nos hacemos esta pregunta. Y para empezar, me gustaría recordar un pasaje del Evangelio, que es el pasaje de Jesús en las bodas de Caná. Hay que reconocer una cosa, y es que el primer milagro de Cristo, ¿cuál fue? Pues fue convertir el agua en vino. Quizás, si estuviera Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta. Jesús había ido a una boda, y además en ese tiempo las bodas, pues eran fiestonón. Y ahí estaba Jesús, y bueno, y después conocemos la historia, ¿no? Y llega María, y ve que se acaba el vino, y le dice a los criados, oye, pues hagan lo que les diga, y Cristo dice, pues no ha llegado mi hora, bueno, y multiplica el agua en vino, y además en un vino buenísimo, ¿no? Y además muchísimo vino. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué me dice a mí esto, no? Si el mismo Cristo fue a una fiesta, y además fiestonón de estas largas, fuertes, y no solo eso, sino que además convirtió el agua en vino y en mucha cantidad, pues algo me quiere decir, como que pareciera que entonces la fiesta, pues no es que esté mal necesariamente. Y me gustaría empezar haciendo una distinción. Creo que hay que distinguir un poquito los ambientes en los que nos movemos. Hay ciertos lugares, ciertos ambientes, en los que vemos, por ejemplo, así clarísimamente, temas de violencia contra la mujer, o contra hombres también, o vemos, por ejemplo, lugares en los que hay una objetivización de la mujer, y la mujer se ve como un objeto de placer sexual. Hay otros lugares también donde realmente a uno le obligan a hacer cosas que uno no quisiera, o se ofrecen ciertas sustancias, por ejemplo, que son ilegales, contrarias a la ley. Entonces uno dice, bueno, pareciera que en estos lugares, pues es difícil. Yo no me imagino a Cristo en un lugar así, quizás evangelizando. No lo sabemos qué pasaría hoy en día, pero en esos lugares objetivamente hay una serie de condiciones que hacen muy difícil verdaderamente poder dar testimonio ahí y evangelizar ese lugar. Sin embargo, hay otros lugares en los que quizás, pues sí, se vende alcohol, en los que quizás uno va a pasar un momento agradable con amigos, con conocidos, donde se presta quizá para bailar, para cantar, y uno puede pasarlo bien. Y sí, hay que reconocer que a veces se pueden dar ciertos excesos, pero también hay que decir que en esos lugares también se puede vivir bien y se puede vivir coherentemente. Y en este sentido, me gustaría compartirles mi opinión. Yo creo que los católicos sí tenemos que ir a esos lugares y tenemos que evangelizar ahí. Claro, ¿cómo vamos a evangelizar ahí? Pues no me voy a poner a hablar de Dios probablemente en una fiesta o en un lugar. Si se presta puede ser, pero normalmente más bien lo que tengo que hacer es con mi testimonio. Y tengo que aprender a vivir y demostrarle a este mundo que se puede vivir pasándola increíble, que se puede vivir incluso pues, bebiendo alcohol sanamente, que se puede convivir con amigos y que eso no significa que yo voy a dejar de ser menos persona. Sabemos que cuando quizá consumimos mucho alcohol, depende también un poco de cada persona, de las circunstancias, pero sabemos que cuando caemos en un exceso, pues realmente perdemos nuestras facultades y realmente nos cuesta mucho más razonar o a veces tomamos decisiones que hubiéramos preferido no tomar. ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente el alcohol en concreto tiene estos efectos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y entonces nos dificulta y por así decirlo dejamos de ser un poquito nosotros mismos, ¿no? Y si bien por una parte quizás podemos desinhibirnos, por otra parte también es verdad que tenemos menos capacidad de raciocinio, somos más propensos a tener quizá algún accidente en el caso de que manejemos. Entonces, creo que un criterio que nos puede servir para tener mucha claridad sobre cómo actuar, qué lugar ir, qué lugar puedo frecuentar, qué lugar no, es justamente el preguntarme esto. El ir a este lugar, el hacer este tipo de cosas, ¿me ayuda a ser más plenamente humano? ¿Me ayuda a ser más plenamente yo, a poder actuar conforme a mi razón? ¿O más bien es un lugar que va a sacar mis instintos más animales, si queremos verlo así? Es un lugar en el que va a haber rienda suelta a mis pasiones y donde no voy a tener realmente un autodominio. Este es un criterio que nos puede servir mucho. Y yo sí invitaría, con mucha prudencia, que cada quien reflexione, que cada quien piense en qué condiciones está. También eso, hay que ser muy realistas. Hay momentos en los que quizás estamos más vulnerables, en los que quizás hemos sufrido algún tipo de decepción, en los que quizás hemos tenido un problema en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos. En esos momentos,
somos mucho más propensos a perder un poco las riendas y a dejarnos llevar, sí, por nuestra pasión, por nuestras emociones muy fuertes. Quizás si nos llegan ofertas de sustancias o cosas que quizás no hubiéramos deseado, pues en ese momento tenemos que tener mucho más cuidado, porque en ese momento somos mucho más propensos a caer en eso. Y con este realismo, conociéndonos, también me gustaría lanzar esa invitación, esta visión en positivo. Vamos a transformar esas realidades y que como católicos podamos ir al antro y podamos vivir en el antro pasándola increíble, conviviendo, riéndonos, disfrutando de la compañía de los demás, amando a otros y viviéndolo, sí, tomando algo de alcohol, pero viviéndolo sanamente, siendo plenamente nosotros mismos, pudiendo compartir con los demás, con todas nuestras facultades, pudiendo realmente eso, pasarlo bien, sin necesidad de que ocurra ningún accidente, sin necesidad de que nadie se sienta ofendido, sin necesidad de que nadie sea objetivizado o visto como objeto de placer, sino realmente valorado. Díganme si no, todos nos hemos sentido mal a veces cuando nos hemos sentido utilizados por otra persona, cuando nos hemos sentido, pues eso, como que nos han visto como un objeto para simplemente pasarlo bien, para pasar un momento agradable, y nosotros estamos llamados a mucho más que eso. Estamos llamados a ese contacto, a esa unión con las demás personas, a ese, pues sí, a esa plenitud, a esa felicidad. Y para esa plenitud, esa felicidad pasa justamente por reconocer nuestra dignidad, por reconocer nuestro valor, por reconocer el valor del otro, por ser plenamente humanos, ser plenamente aquello para lo que estamos llamados, seres racionales, que son capaces de convivir y que son capaces de pasarlo bien, que son capaces de pasar un momento agradable en sus plenas facultades. Esa es la invitación. Vamos sin miedo, con prudencia también, con realismo, vamos a estos lugares y evangelicemos ahí y seamos plenamente humanos, humanicemos estos lugares para que realmente se valore la dignidad de cada persona. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad, pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad, pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos libros que nosotros llamamos los libros históricos. En la gran división, también dentro de la Biblia hebrea, nosotros le llamamos los libros proféticos. Y estos son los profetas anteriores, es decir, los 4 libros de Josué, de los jueces, libro de Samuel, los 2 libros de Samuel, que en realidad es uno solo, pero que están divididos en 2 partes porque era una voluminosidad, era muy grande, entonces tuvieron que dividirlo en 2 partes, simplemente por eso la división de Samuel 1 y Samuel 2, como asimismo también el libro de los reyes, un volumen muy grande y entonces no se podían tener ahí todos los capítulos, todos los escritos de estos libros y entonces tuvieron que dividirlo en 2. Entonces tomo 1, tomo 2. Pero entonces son 4 libros. El libro de Josué, libro de los jueces, luego tenemos el libro de Samuel y el libro de los reyes. 4 libros que nosotros también le llamamos los libros históricos. Por el contenido, más o menos entonces se le da este nombre. Pero dentro de la gran historia bíblica, como se dividen justamente los libros de la Biblia, ellos incluso le llaman con 3 nombres simplemente en la Biblia hebrea, que es Tanakh, Tanakh, T-N-K, T-N-K, Tanakh. Torah es la T, Nevi'im es la N y la K es entonces Ketubim. De ahí viene el nombre Tanakh. Tanakh sería entonces para nosotros el Antiguo Testamento, o sea, todos los libros que encontramos en la Biblia hebrea. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, entonces lo encontramos ahí. Entonces se dan cuenta que aquí solamente tenemos el Nevi'im. Y dentro de estos Nevi'im encontramos estos 4 libros que nosotros después en nuestra división con los nombres también le damos el nombre de libros históricos por el contenido, por aquello
que nosotros encontramos y de lo cual se está hablando. Pero se le da el nombre también de profetas anteriores. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿verdad? En la denominación que se le van dando a estos apartados. El libro de Josué. Josué es el que va a introducir, entonces, y se le presenta entonces como un profeta anterior, el que le lleva al pueblo y lo introduce a la tierra prometida, en quien Moisés había puesto toda su confianza. Josué, que siempre estuvo caminando como esa sombra de Moisés. Y entonces ahora se le delega y es Josué el que va a introducir al pueblo dentro de la tierra prometida. Luego el libro de los jueces, que ya es el ir conquistando la tierra y el ir luchando, ¿verdad?, por la tierra. Y luego entonces nos presentan situaciones de fidelidad o de infidelidad. Es también muy interesante del capítulo 17 en adelante, que concluiría con ese capítulo 21. Por eso les dije anteriormente que dentro de la Biblia hebrea, el libro de Ruth es muy interesante, porque sería como una continuación del libro de los jueces. Entonces, ahí encontraríamos una posibilidad positiva de todo lo negativo que nosotros vemos en el capítulo 17, 18, 19, 20 y 21 del libro de los jueces. Es como decir, como que continuaría esa historia, ¿verdad? Pero en fin, eso también entraremos después en una disquisición mayor en nuestro estudio bíblico, pero es tan interesante de estos grandes estudiosos que pasaron la vida estudiando, mirando, entendiendo, investigando. Esto es lo lindo, ¿verdad?, de un estudio bíblico. Esto es lo lindo, ¿verdad? O sea, no estamos haciendo cuestiones de improvisación. Ay, ponda ya es lo que Dios me inspira ahora y lo que ahora se me canta en síntesis. Lo que yo quiero ahora digo, no. No vamos a hacer como la secta ni los protestantes. Vamos a hacer realmente un estudio científico, un estudio de personas que se han sentado, que han quemado las pestañas y sobre todo que nos dan a entender, ¿verdad?, el cómo se va formando, cómo se va organizando y sobre todo qué hay por detrás. ¿Cuál es el sentido teológico? ¿Cuál es el sentido pedagógico que el autor sagrado y esta iglesia, este cajal, este encuentro de personas nos quieren dejar como herencia, ¿verdad?, de toda una reflexión profunda, religiosa, de entender cuál es el origen de este pueblo y hacia dónde está caminando. Entonces, así pasamos del libro, ¿verdad?, de los jueces a el de Samuel y luego al de los reyes. Y ahí entonces terminaría, claro, 5 más 4 tendríamos 9. Entonces, esta versión o esta corriente o esta teoría de estos pensadores lo van entendiendo dentro de una escuela deuteronomista, porque encontramos y encontraremos vocabularios muy cercanos e incluso teologías muy cercanas y posiblemente de la misma escuela deuteronomista. Y por lo tanto esto nos hace pensar que dentro de esta teoría es muy interesante lo de la teoría del Eneateuco. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis capítulo 2, del 1 en adelante, Dios le promete, en primer lugar le promete a Abraham la tierra. Le dice entonces, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Aquí entonces ya sentimos lo teológico. Aquí ya sentimos entonces dentro de esta promesa la tierra prometida. Ciertamente que sobre contextos históricos. ¿Dónde estaba Israel en ese momento? Israel estaba fuera de su tierra. Israel había perdido su tierra. ¿Qué es lo que ellos comienzan a elucubrar, a pensar, a reunirse, a mirar? ¿Cuál es la causa por la que nosotros hemos perdido nuestra tierra? Porque ellos históricamente, si vamos a entrar en el contexto histórico, ellos perdieron la tierra. Y eso es histórico, ¿verdad? O sea, eso no es una cosa inventada. Ahora, ¿qué se escribe sobre esa realidad que ellos estaban viviendo, que era la realidad del exilio? Bueno, eso tampoco es una cuestión inventada, pero sí, cómo se escribe es una cuestión religiosa, es una cuestión de un género literario, el cómo se va expresando, y sobre todo, cómo y desde qué visión y desde qué clave de lectura se está haciendo, ¿verdad? Desde qué clave de lectura se está escribiendo. ¿Qué es lo que el autor sagrado está queriéndonos mostrar y queriéndonos enseñar? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación.
con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos libros que por una parte llevan el nombre de libros históricos, son los 4, así si nosotros lo vamos a separar. Y lo queremos estudiar de esta manera, pero no queremos perder tampoco el conjunto, porque nosotros estamos haciendo un estudio bastante general, no vamos a entrar en tantos detalles, ¿verdad? Lastimosamente. Primero porque no nos da el tiempo y segundo porque necesitamos más preparación básica para entender ciertas terminologías y para entender ciertos elementos de las ciencias auxiliares. El aspecto de la arqueología, el aspecto de la semiótica, el aspecto entonces de una teología de las otras religiones también. El aspecto entonces de una antropología filosófica que necesitamos profundamente. El aspecto cultural de otras culturas, de otras naciones. En fin, hay muchos elementos que nosotros necesitamos primero conocer, tener el instrumento. Porque si nosotros no tenemos los instrumentos, no podemos hacer una buena exégesis. Y segundo, mucho menos una teología. Y eso es lo que lastimosamente nos está pasando actualmente con toda esta influencia que lastimosamente han querido supuestamente seguir a Lutero, pero que sin embargo a Lutero le han hecho decir cualquier cosa. Incluso lo que Lutero nunca diría, porque Lutero era un gran sacerdote, era un gran profesor de universidad, era un gran estudioso y además era un alemán, no estamos hablando de cualquier yaguareí como decimos nosotros. Entonces, después ciertamente que otros intereses lo fueron tomando así y le aplicaban cualquier cosa. Tienen también sus errores, evidentemente, como cualquier humano, ¿verdad? Tiene en sus reflexiones y de su tiempo también, ¿verdad? Pero la cuestión es que muchos se aprovecharon y entonces estamos donde estamos actualmente, ¿verdad? Con todas estas divisiones, lastimosamente, donde cada uno puede decir y dice lo que quiere sin tener justificación ni razón de lo que estamos diciendo. Sin embargo, Pedro en su carta justamente nos dice, y muy claramente, y ya era
frente a situaciones controvertidas, ¿verdad?, que vivían las comunidades y decían, hay que dar razón de la fe, hay que dar razón de la fe. Lo nuestro no es fideísmo, agüerovia porque agüerovia, porque está escrito, porque está escrito. Sí, está escrito, pero ¿dónde está el fundamento? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿De dónde viene? ¿Por qué dijo así? ¿Qué es lo que entonces ya es de peñen su peñan de yujuina y que tus anguayas las escuelas y upera? Bueno, entonces estábamos hablando y estábamos queriendo explicar aquí es en su web justamente, ¿verdad?, dentro de un estudio teológico profundo, pero sobre todo de un estudio científico, exegético profundo, para entender lo que es la Biblia verdaderamente. Y entonces nosotros miramos un conjunto, la macroestructura, decimos. Y cuando estamos hablando de los Nevi'im, o sea, el segundo elemento así en la división de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, nosotros encontramos en esta subdivisión los libros proféticos, y es lo que queremos estudiar y estamos haciendo nuestra introducción en este momento. Y presentábamos los Nevi'im incluso, que hay entonces una forma muy profunda de unión con los libros de la Torá, porque posiblemente decíamos que es la misma escuela deuteronomista la que está entonces elaborando o la que está estructurando esta Biblia. Y entonces toma los 5 primeros libros y en los libros que continúan es justamente la secuencia lógica de el entrar ahora a la tierra. Entonces, ¿por qué ellos dicen que son en realidad 9 libros? Y porque en esa primera parte del Génesis 12, del 1 en adelante, dice, deja la tierra que yo te voy a dar ahora a vos, la tierra que emana leche y miel. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Esa es la promesa. Pero entonces nosotros llegamos aquí, conclusión del libro de Deuteronomio, y ellos todavía no tienen la tierra. Quiere decir que todavía no se cumplió lo que Dios le había prometido a Abraham. Y entonces el autor sagrado piensa y dice, y los estudiosos que hoy están encima ahí quemando pestañas dicen, bueno, en realidad esa promesa de Dios se va a cumplir recién en el 6º libro, que es el libro de Josué. Recién ahí nosotros vamos a tener se completa eso que Dios le había prometido a Abraham. Y por lo tanto no podés vos una película terminar sin que lleguemos al final de lo que te había prometido al comienzo. Yo te prometí esto, que te iba a dar la tierra. Después se corta con el Deuteronomio en el 5º libro, pero todavía no estamos poseyendo la tierra. O sea, esto sería como el enunciado. Toda la película, toda la historia está en torno de la conquista de la tierra. Cuando yo estoy frente a la tierra, corto la película, no hay luz, no hay más nada, o para esa película. Entonces te quedas con las ganas. Y después, entraron, no entraron, se quedaban enfrente ahí. Moisés se muere, le pasa a Josué, pero ¿qué pasó después? Entonces, signo de interrogación. Y esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Es una pregunta, pero para eso hay que leer y hay que entender, ¿verdad? ¿Cuál es entonces esa teología de esa escuela? ¿Qué es lo que está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Y entonces, si hacemos esa historia, nosotros vamos a llegar, que es una historia muy lógica, ¿verdad? Porque está llegando al libro del Deuteronomio. Ahí es un gran discurso nada más de Moisés para decirle, bueno, así ustedes tienen que vivir cuando entren a la tierra que yo les había prometido. ¿A quién le había prometido? A Abraham y a sus padres y a su descendencia. Génesis capítulo 12 en adelante, del 1 en adelante, ¿verdad? Y ahora por fin nos encontramos frente a la tierra. Pero Yaiké Bigotay con Yaiké, el libro de Josué, te dice que hay una conquista de la tierra. Y ahí entonces entra. Entonces, ¿dónde terminaría la historia? Y algunos incluso, aquí hago otra acotación porque hay otros estudiosos que dicen que sería el Hexateuco. Hexateuco. Pentateuco, como que terminaría todo,
con el libro del Deuteronomio, con estos grandes discursos. Ya hemos cumplido todo. Yo ahora les digo, bueno, yo ya me lavo las manos, yo ahora me muero, ahora ustedes sigan, yo ya no sé más lo que va a pasar, etcétera, etcétera. No, pero la historia continúa, porque según las promesas para Abraham era la tierra prometida que tenían que asumirla. Entonces nosotros aquí en el Deuteronomio todavía no tenemos la tierra. Nos encontramos frente a la tierra, pero no la tenemos ni la poseemos aún. Es decir, no se cumple todavía esa promesa de Dios. Entonces, el libro de Josué lo que está haciendo es desarrollar la tierra, el don de la tierra, el poseer la tierra. Y entonces sobre eso vamos a comenzar a trabajar. Y ahora vamos a explicar enseguida, volviendo, ¿verdad?, con nuestro programa, vamos a explicar sobre lo que significa también y por qué esa otra teoría del Eneateuco. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre esta colección. Nosotros le llamamos los libros históricos, o dentro de la historia de la Biblia hebrea, nosotros lo llamamos como los Nevi'im, los libros proféticos. Y aquí en la subdivisión, con el nombre que se les llama a estos 4 libros, se les llama también los profetas anteriores. Profetas anteriores, y después entonces los otros, por la lógica, si estos son anteriores, los otros serán posteriores. Anteriores, posteriores. Y entonces, esto es lo lindo, ¿verdad? ¿Anteriores a qué cosa? Anteriores al exilio. ¿Posteriores a qué cosa? Posteriores al exilio. Y entonces esto nos abre los ojos, nos hace pensar, nos hace entender que aquí hay una estructuración muy bien elaborada de toda esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista. Nosotros hablamos del Pentateuco, hablamos del Hexateuco en el bloque anterior, como diciendo, bueno, la tierra recién la vamos a conquistar y la vamos a poseer en el 6º libro, que es el libro de Josué, que nosotros vamos a estudiar enseguida. Ahí vamos a tratar exclusivamente sobre la tierra, la posesión de la tierra. Entramos a la tierra prometida, pero la tierra prometida no es un regalito
con que Dios te da el título, o entras y listo, y ya está todo. No. Es una tierra por la que tenemos que ir luchando palmo a palmo. Vamos a ir luchando por esa tierra, y se van a dar cuenta. Incluso cuando estamos terminando ya en el capítulo 24 de este libro, ¿verdad?, de Josué, nos vamos a dar cuenta que parecía que todo ya fue conquistado, todo ya era tierra prometida, Dios ya nos ha dado, con Josué habíamos ya conquistado todo. Hay toda una lista espectacular, ¿verdad?, dentro de estos libros que se nos van, o dentro de este libro, ¿verdad?, que se nos va presentando una lista, la recapitulación, los reyes derrotados al este y al oeste del Jordán, todo el capítulo 12 del libro de Josué, a quienes nosotros fuimos derrotando y fuimos tomando esa tierra que Dios nos había prometido. Pero después, Opacueteo, 10 capítulos más adelante, hay algunas advertencias finales, diciéndole, bueno, estos pueblos están todavía en medio de ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Y acaso esa tierra ya no era nuestra? Entonces, ¿cómo es eso? Hay muchos pueblos todavía dentro. Hay todavía algunas tribus que no son las tribus o el pueblo de Israel. Entonces quiere decir que todavía no hemos tomado toda la tierra, no hemos tenido la posesión de toda la tierra de Israel, aquella que Dios nos había prometido con Josué. Incluso les da esas advertencias y les dice, atención, que si ustedes no siguen, si ustedes no hacen, entonces aquí se les puede venir como un boomerang. Es entonces esa enseñanza que les está dejando el autor sagrado. El amor a la tierra, la lucha por la tierra, pero sobre todo la tierra no es simplemente la tierra por la tierra, sino que la tierra tiene sentido en la medida en que nosotros le damos ese sentido religioso. Porque la tierra es el lugar entonces donde, ¿qué cosa? Donde se está asentando un pueblo, una nación y una comunidad. Y desde ese lugar, entonces, crece, se desarrolla y esa comunidad puede vivir de acuerdo así como Dios le ha puesto en este mundo con sus objetivos principales, con su función específica, para que pueda realizarse como comunidad. Bueno, eso entonces es lo que encontramos aquí, en este libro, sobre todo de Josué. Entonces, te dice el Pentateuco cómo que por fin se cumple la tierra que se asume que se toma. Pero recordemos, y ahora vamos al otro pero, el tercer elemento, aquellos que dicen el Enneateuco. Entonces la pregunta va a decir, ¿por qué son 9 libros? ¿Y por qué no son 6? ¿Y por qué no son 5? Hay otra teoría de otros grandes estudiosos, todos son grandes estudiosos, ¿entiendes? Por eso que tenemos que respetar, tenemos que escuchar y sobre todo mirar estas teorías interesantes, porque ¿quién es el que tiene la verdad dentro de esto? Y bueno, esto es cuestión de mirar y cuestión más o menos de entender la teología de lo que nos quieren transmitir, porque cada uno nos dan argumentos maravillosos, cada uno nos hacen entender, ¿verdad?, con sus argumentos y hasta que nos convencen, por decir así, ¿verdad? Pero lo ideal es entonces más bien una reflexión, es un conocer y el darnos esa posibilidad para que nosotros también podamos después entender mejor había sido el mensaje. Porque todo esto que está escrito aquí tiene una misión y una función específica. ¿Qué cosa? Transmitirnos un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de salvación. No es simplemente entonces quedarnos con una estructuración o reestructuración o con una, como decimos nosotros siempre, una macroestructura de cómo está conformada la Biblia o cómo está formada o cómo está compuesta la Biblia y nos quedamos en eso. No. Nosotros miramos mucho más allá, ¿verdad? Y entonces miramos el mensaje. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Y justamente estamos mirando como mensaje desde el Génesis, capítulo 12, del 1 en adelante. Yo te daré la tierra, Josué. Después te dice también la monarquía. En el capítulo 17 del libro del Génesis, versículo 5 en adelante, justamente dice que de esta generación, de estos hijos tuyos, porque esa es la otra promesa de parte de Dios. Son 3. Tierra, hijos, o sea, la generación, descendencia, y luego entonces el aspecto de la monarquía. ¿Qué quiere decir monarquía?
Y monarquía quiere decir quién va a regir a ese pueblo que ahora está asentada en la tierra, ese pueblo que está asentado en la tierra prometida. ¿Me explico? Entonces aquí ya es una organización del pueblo. ¿Cómo se va a organizar ese pueblo? Y aquí entonces nosotros tenemos, y ya desde el libro de Samuel, capítulo 8 del primer libro de Samuel, comienza a desarrollarse la cuestión de la monarquía. Y vamos a ir viendo, se va desarrollando, llega todo este libro que se llama justamente el libro de los reyes, justamente te está diciendo y te está hablando de la monarquía. Te habla de una forma muy positiva y te habla de una manera muy negativa también de ciertos reyes. Incluso, como ellos lo están escribiendo y se nota absolutamente que lo hacen en esa situación en que se encontraban del exilio, comienzan a hablar de esa monarquía. Y al final, en el capítulo 25, versículo 27, si quieren, miren, del segundo libro de los reyes, te van a presentar y te van a decir, ¿sabes qué? Fue un rotundo fracaso lo de la monarquía. Y de ahí, de nuevo, va a seguir nuestra historia. Esta es una partecita, la historia sigue. Por eso es que tenemos que entender bien. Eso ya lo hemos hecho dentro de nuestra historia a la introducción, ¿verdad? A la Biblia, introducción de toda la Biblia que habíamos hecho en nuestro estudio. Yo les invito a mirar un poco Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, desde los primeros cursos bíblicos que tuvimos. Ya son muchos lo que tenemos cada día, pero para no repetirnos, los que hicieron así, pueden entenderlo mucho mejor, ¿verdad? En esta macroestructura. Pero si no lo han hecho, si ahora recién se han enganchado, entonces miren un poco a través de YouTube. Ahí tenemos nuestra biblioteca Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, desde la clase número 1, el curso bíblico número 1. Y vayan 1, 2, 3, 4. Lo vamos en forma sistemática, queridos amigos. Entonces ustedes tienen ahí mucho por escuchar, mucho por aprender, para que podamos entender verdaderamente qué es lo que encontramos aquí en estos libros que le llamamos los libros históricos, o si no, en la gran macroestructura de la Biblia hebrea, los Nevi'im, o sea, los libros proféticos. Y aquí esto específicamente los profetas anteriores. Por el día de hoy, entonces, concluimos nuestro curso bíblico, seguiremos con más reflexiones. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.